Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal, queridos incógnitos? Bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por escucharnos, por acompañarnos y le doy la bienvenida a Skoll. ¿Cómo estás, Skoll? Bastante feliz de estar otra semanita con todos ustedes, con todos los incógnitos, con toda la familia. Y pues, más que nada, ansioso por comenzar, más que nada por el hecho de... Ya hacía falta, creo que un cambito de rubro. Entonces, pues vamos a ver de qué va, de cómo va este capitulito. Exactamente, y bueno, pues yo también le doy la bienvenida a todos. Yo soy Ava. Gracias a todos los que se han suscrito, los que se siguen suscribiendo, los que nos dejan sus likes, sus comentarios en iVoox. Los tomamos en cuenta todos esos comentarios para traerles temas que ustedes nos sugieren y temas que nosotros ya teníamos como de cierta manera preparados, pensados, como es el que traemos el día de hoy. Este tema yo ya lo había planeado, lo tenía pensado desde hace meses, yo creo, pero no encontraba la forma de resumir, de generar el guión, ya que hay una gran cantidad de información sobre este tema. En internet puedes encontrar muchísima información sobre esto. Algunas son fuentes fidedignas, fuentes que tienen... Confiables, vaya. Sí, documentos que respaldan lo que se dice. Otros solo son hipótesis, otros solo son teorías conspirativas, etcétera, pero es muy extenso, entonces yo no encontraba como la manera de hacerlo, y de cómo abordarlo para que lo entiendan todos ustedes, aunque es un tema que es muy viral y que muy seguramente la mayoría de gente conoce. Pero antes de entrar de lleno al tema, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, quiero preguntarles a todos ustedes, ¿no? ¿Se imaginan qué pasaría si fuéramos capaces de controlar las mentes de los demás? Y vámonos a dejar a un lado la fantasía, por ejemplo, de las películas, etcétera, de tener algún poder que nos permitiera hacerlo. También quitando la manipulación psicológica, que eso es un hecho que existe y que con ello algunos logran que las personas realicen actos pues que ellos desean y que no son capaces de hacer o no quieren hacer. Como por ejemplo Charles Manson, ¿no? Es uno de los principales ejemplos de una mente maestra que manipuló a mucha gente para que cometiera actos delictivos que él pues no llevó a cabo con sus manos. Y también muchos otros líderes de sectas han hecho este tipo de cuestiones, ¿no? De manipular la mente humana, de aprovecharse de las flaquezas, de la situación que vive cada uno de las personas que se meten e ingresan a este tipo de sectas. Eso existe y eso sabemos que está. Pero imaginen que existe algún proceso que nos permitiera poder controlar las acciones de alguien, con alguna simple señal como un chasquido de dedos o un aplauso, por ejemplo. Imaginen que, bueno, vamos a poner el ejemplo de las supuestas hipnosis, ¿no? Los shows de hipnosis en televisión, en teatros, etcétera, donde pasan a una persona y lo duermen y le dicen, después de mi chasquido de dedos, cuando despiertes vas a ser una gallina, ¿no? Y cuando despiertan después del chasquido, se comportan como una gallina. Yo honestamente no creo en este tipo de cuestiones, aunque puede ser también una manipulación, una forma de manipular la mente, la psique, y puede existir la posibilidad de que sí sea, ¿no? Y de que estos actos sí sean manipulados por alguna persona. Yo no lo creo, pero existe la posibilidad de que sí sea. Pues a grandes rasgos, esto es lo que se buscaba lograr con el terrible proyecto MK Ultra, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Este programa de control mental fue realizado por la CIA a mediados del siglo pasado. Todos conocemos lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, uno de los hitos históricos con mayor impacto pues en el mundo. Estados Unidos y la URSS se convirtieron en aliados y esta alianza fue fundamental para la derrota de la Alemania nazi. O sea, se tuvieron que unir para derrotar a Alemania. Después de terminar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la URSS eran bastante poderosos, pero ninguno confiaba plenamente en el otro.
es Claro, normal, ¿no? sí. Digo, es obvio. Y Después creo de que es ver lo más sano, o sea. todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos creía que la URSS quería apoderarse del mundo y la URSS tenía un serio problema con los norteamericanos por el tardío involucramiento en la Segunda Guerra Mundial, algo que a la URSS le costó miles de vidas, dinero, Sí. armamento, etc. Esto y algunos otros factores dieron inicio a la Guerra Fría, un conflicto que polarizó al mundo en dos bandos, el capitalismo y el comunismo. Es algo que ya pues conocemos, ¿no? Es muy viral. Este conflicto comenzó en 1947 y terminó varias décadas después, en 1991. Durante este periodo los bandos avanzaron su armamento atómico y no se cansaban de mostrar su poderío cada que podían. Esta competencia también se extendió en una carrera para ver quién llegaba primero a la luna. Y esto, antes de continuar con el tema principal, nada más quiero decir esto, porque muchos nos preguntamos, ¿no? El por qué el hombre no ha vuelto a la luna, ¿no? El por qué si ya se llegó, por qué no se ha hecho nuevamente. Esta podría ser una de las grandes razones. Era una competencia para ver quién llegaba primero. Y cuando consiguieron llegar, dijeron, ¿sabes qué? No tenemos beneficio de nada y estamos gastando demasiado dinero, millones de dólares, no nos sirve de nada. Eso puede ser. O otra que sí ya hayan llegado algunas otras veces, pero pues nosotros no sabemos y no conocemos no fue público, ¿no? esa información y no fue público. Durante la Guerra Fría, los periódicos de Estados Unidos se encargaron de extender una gran paranoia en toda su población, ya que casi a diario se podían leer en los encabezados la posibilidad de que algunos escritores, actores, productores o gente famosa podrían ser comunistas. Eran bandos divididos, sí, ¿no? Entonces, si eres de uno o eres de otro, el ¿no? rival o cualquier persona que no estuviera con nuestros ideales es comunista, ¿no? Sí. Y está en contra de nosotros. Poco a poco las posibilidades crecieron y ahora cualquier vecino podría ser comunista, ya no solo gente famosa. Okay. Y decían que podrían estar espiando a cualquiera de las familias, ¿no? En cualquier barrio. Esto pues hizo que los civiles vivieran con mucho miedo, mucho terror de pensar que a lo mejor en tu barrio, en tu colonia, donde tú vivías, el vecino de enfrente fuera un comunista y que estuviera espiando lo que estuvieras haciendo. A mí me parece un poco estúpido, de cierta manera, porque ¿qué tendría yo, por ejemplo, como un civil cualquiera, que quisieran ellos de mí, ¿no? O sea, sí, realmente si fueran espías tendrían que estar espiando a altos mandos del gobierno, etcétera, ¿no? Sí. Pero entiendo también la paranoia y el terror que difundieron en la población. Sí. Entiendo también que los periódicos lo que buscaban era amarillismo y vender sus periódicos, por eso difundían este tipo de noticias. Claro. Un tiempo después los titulares se convirtieron en: se ven nuevos males en el mundo, el lavado de cerebro. Ahora, según los periódicos, ya no solo eran rumores de espionaje, sino que había gente que era capaz de controlar las mentes. Esto porque, según prisioneros de guerra, regresaban convertidos en comunistas, con ideas comunistas, ¿no? Y se supone que todo era por el lavado de cerebro. Obviamente, pues esto era solo lo que se le comunicaba a la población, pero realmente puede ser que ni siquiera era cierto, ¿no? Nada más era desinformación. Como desinformar a la población para mantenerlos alerta por alguna cuestión de una guerra posterior, digo, aunque estaban en conflicto, pero una guerra pues más grande, ¿no? Sí. Entonces, pues la gente ya no solo tenía miedo de un posible espía, ahora creían que alguien iba a llegar a su casa y les iba a hacer algo para lavarles el cerebro. Los altos mandos de Estados Unidos estaban seguros de que la razón del rápido ascenso de la URSS al poder se debía al control mental que ellos eran capaces de realizar. Esto porque, según los norteamericanos, en 1949 el cardenal húngaro Joseph Maidensti era una figura muy polémica este señor porque luchaba en contra del comunismo. Por esta razón fue arrestado en 1948 y el cardenal fue sometido a juicio en febrero del 49. Inicialmente el cardenal no aceptó ningún cargo ni nada de lo que se le imputaba, pero después de interrogatorios y de tenerlo en celdas, declaró y aceptó todos los cargos y todo lo que le acusaban. Incluso aceptó haber intentado derrocar al gobierno húngaro. Sin tener pruebas contundentes, Estados Unidos estaba convencido de que al cardenal le habían lavado el cerebro y por esta razón había cambiado su declaración. O sea, no tengo pruebas, pero tampoco dudo, ¿no? Aquí
siento que Estados Unidos solo necesitaba como ¿Excusa? un pretexto Ujú. para decir, vean cómo sí es cierto lo que Sí. estamos diciendo. Yo creo que más que un lavado de cerebro fue maltrato, o sea, fueron Sí. golpes y muchas cosas que sucedieron seguramente en los interrogatorios, que pues obviamente no te queda de otra O dices esto o te va a ir peor. más que aceptar o morir, ¿no? Sí. Entonces, creo que esto fue lo que realmente pasó con el cardenal, no que le lavaran el cerebro. Yo creo que pues también era miedo pues, por mantenerse con vida. Yo también me suena, o sea, me suena algo que, insisto, ¿no? A lo mejor lo digo mucho, pero es algo que yo creo que sabemos que es posible, al menos, insisto, aquí en México, que te agarren y que te hagan decir algo para que pues ya paren a lo que te estén haciendo, Digo, a las aquí- amenazas, a lo que Aquí sea, en ¿no? México, ¿no? Conocemos el clásico tehuacanazo, ¿no? Que dicen, ¿no? Tehuacanazo. Hijos de- Que era para que dijeras la verdad, ¿no? Sí. Entonces, torturas para que dijeras la verdad. Entonces, o la verdad O que la ellos verdad, querían que dijeras, ajá, ¿no? o No- su verdad. No realmente lo que sucedió. Entonces puede ser, o yo creo que eso fue lo que sucedió Sí. en ese caso. En aquella época, L. Wilson Green era director técnico de los laboratorios químicos y radiológicos del Centro Químico del Ejército de Estados Unidos. Este hombre recibió un informe sobre unos ensayos realizados por Albert Hoffman, un científico suizo que había descubierto una nueva sustancia mientras buscaba una cura para la mala circulación de la sangre. Como muchas medicinas, ¿no? Han pasado, o sea, Ujú. buscando a lo mejor otra cosa, se encuentra una sustancia Sí, que sirve para para otra cosa. Hoffman experimentaba con una enzima del cornezuelo que se encuentra en un hongo que crece en algunos granos. Albert decidió probar esta sustancia en él mismo y después de probarla fue vencido por un gran mareo y seguido de un flujo de imágenes fantásticas y muchos colores que, según palabras de él, eran parecidos a un caleidoscopio. Sin darse cuenta, Hoffman había descubierto el arma más silenciosa de toda la Guerra Fría, el LSD. Uf. El LSD o dietilamida del ácido lisérgico es una droga sintética y alucinógena. Las drogas alucinógenas en general cambian la forma en que la gente experimenta el mundo que les rodea. O sea, tiene Sí. una percepción de realidad diferente, ¿no? Alterado. Sí. Green vio mucho valor en el trabajo de Hoffman y comenzó a trabajar en un informe escrito que entregó al gobierno de Estados Unidos y lo tituló como La guerra psicoquímica, un nuevo concepto de guerra. En este informe, Green no proponía bombas, más armas, más fondos para artillería, o sea, él no proponía esto. Lo que él decía era que había un tipo o un nuevo método mediante el cual podían hacer que las personas dijeran lo que sabían o lo que tenían en su cerebro, ¿no? Los conocimientos que tenían. Esto usando LSD, mescalina y otras drogas alucinantes. Pero, ¿cómo le iban a hacer, no? Pero, aún así, el gobierno, o sea, los gobiernos estuvieron muy interesados e intrigados por la posibilidad, ¿no? Decían, ¿cómo es posible? O sea, si existe una posibilidad de que esto funcione, sí. Obviamente con esto vamos a conseguir muchas de las cosas que necesitamos como información y localización Sí. a lo mejor de algunos objetivos, etcétera, sin gastar municiones, sin gastar dinero en artillería o en soldados, ¿no? Y fiabilidad, ¿no? En la información, el hecho de que no te pudieran mentir, el hecho de que te dijeran la verdad tal cual, era muy valioso, ¿no? Porque ya no ibas a perder tiempo en información falsa. Entonces sí lo veo muy útil, pero... Y aunque era fantástica esta idea, sí. Estuvieron tan convencidos, o los convenció tanto Green, que incluso se le entregó este informe al presidente Truman, que era el presidente en ese momento, quien rápidamente aprobó un programa liderado por Green para hacer este tipo de control mental que supuestamente él les proponía. Entonces, en 1950 se le ordenó a Roscoe Henry Highland Cutter, director de la CIA, comenzar a trabajar con la División de Operaciones Especiales en Maryland, y este programa en conjunto llegó a conocerse como MK Naomi. El proyecto MK Naomi fue iniciado para proveer a la CIA soporte tecnológico para sus necesidades operacionales en el campo. El propósito era generar un arsenal de materiales incapacitantes, desacreditantes o inhabilitantes. O sea, realmente lo que ellos buscaban primero en MK Naomi era armas que pudieran inhabilitar a otro soldado, persona, ¿no? A un soldado enemigo.
Pero cuando Green se involucró en esta investigación, Ajá. el principal objetivo cambió y ahora era controlar la mente humana. Poco tiempo después, un nuevo director de la CIA, Walter Biddle Smith, comenzó funciones o entró, digamos, relevaron al anterior director y nombró a un ex espía de nombre Allen Dulles como el director de un nuevo proyecto que tomaría el lugar de M.K. Naomi. El nuevo proyecto fue nombrado Bluebird y el objetivo era el mismo, controlar la mente humana. Pero aquí, digamos, ya se fueron un escaloncito más arriba. Sí, ya más Dulles recién. había estado en Suiza durante la Segunda Guerra Mundial y ahí conoció a Carl Jung, un médico psiquiatra y figura clave del psicoanálisis, alguien que ya es muy famoso en este campo, en estos ámbitos. En poco tiempo se convirtió en un gran admirador de Jung y se obsesionó con la posibilidad de manipular la psique humana. Así que cuando fue invitado a participar en un proyecto como Bluebird, no lo pensó 2 veces. En las afueras de la ciudad de Oberursel, Alemania, Estados Unidos tenía un centro de interrogatorios llamado Campamento King. En este lugar estaban decenas de prisioneros de guerra alemanes, los cuales fueron usados como conejillos de indias. Los prisioneros eran inyectados con represores que tenían efectos hipnóticos, además de darles potentes estimulantes, los cuales provocaban que su sistema nervioso fallara. Cuando los prisioneros estaban prácticamente como zombies, comenzaban a probar varias técnicas, entre ellas electroshocks y privaciones sensoriales. La idea era quebrar la psique de los prisioneros y que ellos hicieran todo lo que se les ordenara, además de que entregaran toda la información que tuvieran en sus cabezas. O sea, el objetivo era buscar que les dieran toda la información. Obviamente a estos prisioneros ya se les había interrogado, ya se les había... Sí, ya digamos, ya tenían información de antes de todo esto, ¿no? O sea, sus declaraciones previas. Sí, por decirlo pero de pues alguna obviamente manera. estas personas, estos prisioneros jamás iban a revelar nada de datos importantes que afectaran, digamos, a su nación o a sus ejércitos. Pero podían, digamos, de ahí basarse, Entonces ¿no? lo que querían era eso, o sea, que soltaran la sopa y sacaran todo lo que estaba muy adentro de sus mentes y que ellos no querían decir. Dulles se dio cuenta de que el objetivo era demasiado amplio, ¿no? Había demasiadas posibilidades y lo mejor era enfocarse en algo específico. Además entendió que la operación no contaba con alguien con la formación y conocimiento científico suficiente para saber si lo que deseaban era realmente posible. O sea, necesitaban a alguien que les dijera, ¿sabes qué? Sí, esto se puede hacer. Entonces Dulles comienza y decide buscar a alguien que cumpliera con las características que buscaban y que además no tuviera sus raíces éticas tan arraigadas, por obvias razones, ¿no? Necesitaban a alguien que fuera capaz, incluso, yo creo que de matar a alguna persona en nombre de la ciencia. Como lo decíamos en capítulos anteriores, crudo, pero es algo que sí harían ciertas personas. Claro. En este punto entra en escena el doctor Sidney Gottlieb, uno de los principales personajes de esta historia y una persona que llevó la operación fuera de los límites realmente. En julio de 1951, Gottlieb fue elegido por Dulles por sus grandes credenciales, entre las que sobresalía su doctorado en química. Y fue contratado por 6 meses, nombrándolo como jefe de la división química del personal de servicios técnicos. O sea, no tenía un título como de experimentación ni nada. O sea, realmente su título era así. Pero él sabía, a él sí le informaron y le dijeron todo lo que tenía que hacer y lo que estaban buscando con MK Ultra. Bueno, perdón, con estos proyectos, porque todavía no era nombrado, Bluebird, ¿no? todavía no era nombrado MK Ultra. El proyecto nuevamente cambió de nombre y ahora Dulles decidió nombrarlo como Proyecto Alcachofa. En agosto del 51, Dulles fue ascendido hasta el director conjunto de la CIA, lo cual le permitía tener un control casi total en todo lo que quería llevar a cabo con sus experimentos. O sea, todavía tuvo más poder para poder hacer lo que quisiera. Dulles era digamos, el alto mando. Y Gottlieb era el encargado de todos los proyectos sobre el control mental. Gottlieb comenzó a llevar a cabo más interrogatorios en Alemania, pero ahora también lo hacía en Japón y Panamá y en otros lugares del mundo que no se sabe todavía con certeza cuántos fueron. Estos interrogatorios ahora eran grabados para tener un registro. Inicialmente no se grababan porque no querían tener evidencias. Teniendo ya estas evidencias, pues era peligroso porque podían salir a la luz en cualquier momento y era iban a cerrar obviamente las operaciones de lo que estaban haciendo. Era dispararse en el pie.
Dulce estaba ya cansado porque no avanzaban prácticamente nada y entonces decide llamar o contactar con Morsi Allen, un especialista en hipnosis. O sea, como no llegaban a nada, entonces dijeron, pues vámonos ahora con estas variantes. Sí, porque no lo puedo llamar ciencia, pero sí, pero sí es que con estas variantes o con algo que no habían probado. Sí. Con la desesperada, diría yo. Morsi fue agregado al proyecto, pero este personaje solo lo había aprendido, o la hipnosis la había aprendido con un famoso hipnotista que tenía un gran show teatral. O sea, realmente pues, nunca había estudiado nada, sino simplemente estuvo como ayudante de alguien que hacía shows de hipnosis y de ahí aprendió todo. Al poco tiempo, obviamente, Morsi fue despedido porque no hubo ningún resultado. O sea, sí. Pero entonces aquí se ve que Dulce estaba ya desesperado porque ¿sí? al no llegar a ningún punto con a la ninguna ciencia, evidencia, sí, buscó cualquier otra alternativa, sí, aunque sabía que no iba a funcionar. Bueno, Gottlieb, después de todo esto, se enfocó en la psicofarmacología. Él estudió cómo las drogas afectan el estado de ánimo y las conductas de las personas. Comenzaron a usar THC en los sujetos de prueba, pero solo lograban que el sujeto tuviera una gran relajación, o cuestiones así como un poco vagas nada más, como sus reacciones, pero realmente no perdidos, digamos, no tenían más, o sea, no lograban más. Entonces dieron un paso adelante y ahora administraban dosis altas de cocaína en personas con enfermedades mentales, pero tampoco consiguieron nada de lo que buscaban. Imaginen nada más cómo una persona con una enfermedad mental con dosis altas de cocaína, sí, de por sí, o sea, cómo pudo haber estado esa persona. Es que justo ahorita que dijiste, o sea, digo, de por sí el hecho de yo no voy a incitar absolutamente nada, no me siento absolutamente orgulloso de nada, pero por X o Y situación en algún momento he tenido contacto con y es muy fuerte la reacción. También cuando, digo, yo he visto a personas que llegan a drogarse y todo, la reacción que llegan a tener es grande, es impactante hasta cierto punto. Ahora no me imagino en una persona que no está pues en condiciones mentales que se pueden denominar normales, sanas, o dentro de lo que se puede denominar normal, tranquilo, regular. Entonces sí es así como que ¡ay! Sí. O sea, y sobre todo si fueron altas dosis, o sea, se han de ver puesto pues muy intensos todos esos proyectos, o sea, las reacciones. ¿Quién sabe la reacción de cada uno de los individuos a quienes les hicieron este tipo de cosas? Obviamente no se conformaron con la cocaína y pasaron con otras drogas como heroína y mezcalina, pero pues los resultados seguían siendo los mismos. Sí. No tenían, o sea, la gente realmente estaba drogada, alucinaba, etcétera, pero no conseguían sacar información o controlar a la persona y que hiciera lo que ellos querían que hiciera, ¿no? Digamos, solamente alteraban su psique, alteraban sus sentidos, pero no de la manera en que ellos querían. Entonces no lograban resultados que ellos querían. Entonces Gottlieb, cansado, contacta nuevamente con L. Wilson Green, quien había iniciado los proyectos de investigación sobre el control mental, que él ya lo habían apartado, él como que ya no estaba involucrado en estos proyectos. Le llaman y Green había estado como muy interesado en el LSD. O sea, él sabía que el LSD tenía algo muy importante que dar hacia la investigación. Green estuvo dispuesto a apoyar desde el momento en que lo invitaron nuevamente, y para poder conocer los efectos de esta droga, Gottlieb la usó en él mismo y tuvo una experiencia eufórica, pero tampoco, o sea, no se pudo controlar la mente tampoco de Gottlieb, pero sí lo convenció de que el LSD era primordial en el proyecto. Comenzaron a probar la droga con algunos voluntarios, unas veces a sabiendas de estos voluntarios y otras veces no se les daba ningún aviso. Además probaron esta droga con gente que no sabía que les habían administrado este fármaco. O sea, empezaron a administrarle a gente que no sabía, ¿no? Para experimentar y para ver cómo reaccionaban. No, eso no se hace, no. O sea... Después de muchas pruebas se dieron cuenta de que el LSD tampoco servía para el control mental, pero sabían que esta droga podría servir para otras muchas cosas, ¿no? A lo mejor para algún otro
alguna otra meta, ¿no? A lo mejor De hecho, no controlar la mente, pero a lo mejor a alterar los sentidos, a lo mejor, no sé, inventar un arma que alterara los sentidos del ejército contrario y pudieran terminarlos de una forma más fácil, ¿no? De hecho, si no me equivoco, al día de hoy el LSD en algunas partes de Estados Unidos se utiliza como una terapia... en dosis muy pequeñas ajá, se utiliza como una terapia alternativa para personas que están en fase terminal. Uh-huh. Entonces, porque sí genera algo en el cerebro, la verdad es que desconozco cuál sea la reacción, pero sí, bueno, o sea, como tal la reacción no puedo describirla ni de una manera explicando, pero sí lo que sí sé es que sí como hay algo que te parte, como que te hace, al menos a lo que yo recuerdo y a lo que yo he escuchado y leído y visto, sí como que esa parte de tenerle miedo a la muerte, de algo raro, genera algo raro. Incluso, si no me equivoco, Jobs decía, ¿no? Que, si no me equivoco, él aprobó y recomendaba que lo hiciera. Yo insisto, yo no recomiendo. Si sea cierto, pero sí hay rumores de eso. Uh-huh. Entonces, pues como pueden ver, o sea, el LSD es muy potente. Tiene una reacción extraña. Sí, o sea, es muy potente y podía servir para algunas otras cuestiones. En abril del 53, Gottlieb recibió $300,000, que para aquella época pues era una gran cantidad de dinero. Incluso estuve como buscando y haciendo la conversión y creo que eran como $30 millones, ¿no? Uh-huh. Al día de hoy. Y además le dieron permisos para hacer lo que él quisiera, o sea, como que le dieron control total. En ese momento, el proyecto tomó ahora sí el nombre de MK Ultra o MK Ultra. Uf. En este año, Gottlieb puso a George White a cargo de un programa completamente inmoral, para mí, que se llevó a cabo en Nueva York, en Estados Unidos. Lo primero que tenía que hacer White era buscar a gente para usarlos como conejillos de indias. Buscaron drogadictos callejeros, gente de la calle, prostitutas, hombres, mujeres de cualquier clase social, y a cada uno se les administraban LSD sin que lo supieran. Después los mantenían en cautiverio para ver cuáles eran sus reacciones. No. Los resultados eran siempre los mismos. Y aunque no había pruebas de que el LSD sirviera para el control mental, las pruebas no pararon ahí. O sea, pues obviamente ¿sí? no podían parar ahí. En noviembre de este mismo año, del 53, Gottlieb convocó a Frank Olson, un bacteriólogo que trabajaba en la CIA, y otros empleados más igual de la CIA, y todos fueron invitados a un retiro cerca del lago Deep Creek en Maryland. Olson estaba extrañado, pues él no sabía por qué lo habían invitado, ¿no? O sea, como que dijo, bueno, pues vamos. Y él pensó que realmente lo que se trataba era como un programa social de la CIA, como para involucrar a ciertos líderes o ciertos directores de ciertas áreas, como para que se conocieran y tuvieran como esta interacción, ¿no? Como lo hacen, pues, digamos, varias empresas a lo largo del tiempo. Cuando llegaron al lago se instalaron y por la noche fueron a dormir. La segunda noche fueron sorprendidos por un gran festín. Pues todos estaban felices, comenzaron a comer, bebieron todo lo que les dieron, y una hora después Olson comenzó a alucinar y no era capaz de distinguir la realidad. Un momento más tarde Gottlieb se alzó, se levantó, habló y les dijo que todos habían sido drogados con LSD y los efectos duraron aproximadamente mediodía a 12 horas, ¿no? Después de que los invitados recuperaron la conciencia, estaban furiosos porque fueron usados para los experimentos de Gottlieb sin que les dijeran, que les avisaran. Desafortunadamente, Gottlieb tenía tanto poder y ellos no pudieron hacer nada, solo bajaron las cabezas y aceptaron las condiciones que Gottlieb les había dado antes de partir. Obviamente, seguramente les dijo, no pueden decir nada, esto es secreto, etcétera, ¿no? Cuando Olson volvió a casa, le dijo a su esposa que había cometido un terrible error, y que dejaría su trabajo en la CIA. Esto fue muy extraño para la esposa. 2 semanas después, Olson se suicidó lanzándose desde un 10º piso en un edificio de Nueva York. Bueno, esto tómenlo muy, muy en cuenta porque más adelante vamos a hablar sobre Olson. En 1955 a White, el encargado de las pruebas en Nueva York, le ofrecieron un puesto en la oficina de narcóticos en San Francisco. White quería aceptar la oferta porque era muy, muy buen dinero, era algo que le iba a hacer mucho a él, pero estaba muy nervioso porque no sabía cómo iba a reaccionar Gottlieb cuando le dijera que iba a aceptar este trabajo. Extrañamente,
Gottlieb no se molestó, al contrario le dijo, acepta el trabajo, pero con una condición. La condición fue que White abriera una casa de seguridad en San Francisco donde se llevaría a cabo otra operación nombrada Clímax de Medianoche. Esta operación no podía ser igual a la de Nueva York y Gottlieb sabía que algo faltaba en el proyecto, así que decidió agregar el sexo a la fórmula. Entonces White consiguió una mansión en donde se colocaron cámaras y micrófonos por doquier. Llenaron las habitaciones con juguetes sexuales y colocaron decenas de espejos falsos. Los espejos daban a cuartos desde donde se podían ver todas las habitaciones. Después se puso a reclutar a muchas mujeres ofreciéndoles una gran cantidad de dinero para que tuvieran sexo dentro de esta casa. Las mujeres recibían una cantidad considerable por cada hombre que llevaban a la casa. Estas mujeres debían ofrecerles las bebidas que preparaban dentro de esta casa, obviamente con LSD, para después tener sexo con ellos. El objetivo, según Gottlieb, era que los hombres, después de consumir LSD y tener sexo, debían comenzar a hablar y a soltar la sopa, o sea, como dar información. White era un espectador de cada cuarto, se sentaba en un sofá y podía observar a hombres y mujeres teniendo sexo por todos lados. Poco a poco todo comenzó a subir de nivel, pues ahora se llevaban a cabo orgías con decenas de personas drogadas. En otra ocasión colocaron LSD en una lata de aerosol y llenaron el aire de una habitación donde se encontraban hombres y mujeres teniendo sexo. Afortunadamente no hubo víctimas fatales. Gottlieb no estaba conforme con los resultados, así que abrió una segunda casa de seguridad en San Francisco donde se llevaba a cabo el mismo proceso. Aquí, antes de continuar, quiero decir algo que a mí me saltó a la cabeza cuando estaba leyendo toda esta información. Como que siento que Gottlieb y White tenían ya un problema como fetiche, porque yo creo que ya más allá de realmente no estaban consiguiendo el objetivo, no estaban consiguiendo controlar la mente de nadie, ni siquiera información importante de nada. Pero siguieron, incluso abrieron otra casa de seguridad. Entonces yo lo que creo que ellos ya estaban como enfermos de estar viendo gente teniendo sexo. De los resultados del mismo LSD. Pero es que se supone que ellos en realidad no consumían LSD. Ellos solo drogaban a todos los demás. Entonces sí, ya se Entonces convirtió yo creo en que un tipo de era fetiche. como un fetiche de ver gente drogada con muchos depravaciones, etcétera. Yo creo que esto era lo que realmente ya estaban haciendo y no se había perdido el objetivo principal. Desviaron, Clímax de Medianoche no dio resultados tampoco. Y ahora Gottlieb comenzó a llevar a cabo experimentos con reclusos de diferentes estados del país. Les enviaba LSD a los médicos de las prisiones pidiendo que los probaran con sus reclusos, y el supuesto objetivo de este estudio era mostrar cómo las drogas depresivas podían alterar la psique humana. No les daban mayor información, solo les decían, mira, este es un fármaco proyecto como experimental, vamos a ver cómo funciona. No se sabe la cantidad de pruebas que se llevaron a cabo, pero a los presos se les proponía o se les prometían reducciones de condenas para que aceptaran estas pruebas. Pues obviamente yo creo que estando dentro, si te decían te vamos a quitar 1 o 2 años si aceptas estas pruebas, pues yo creo que decías, bueno, órale. A ver qué tal, vamos a hacerlo. Ya estoy aquí adentro, ¿no? Vamos a ya ver qué peor, ¿no? ¿Qué me puede pasar? Pero después de varios años sin resultados, en 1960 Gottlieb presentó un informe en donde se decía que su investigación había sido un rotundo fracaso. En el 66 tomó control un nuevo director de la CIA, quien quitó prácticamente todo el financiamiento de los proyectos de Gottlieb, y tuvo que cerrar todas sus casas de seguridad y dejar a un lado todos sus experimentos, entre ellos el proyecto MK Ultra. Como pueden ver, los experimentos de Gottlieb fueron nefastos, pero no parece haber víctimas mortales. En realidad, pareciera que solo fue uno de los tantos experimentos que se llevaban a cabo en grandes naciones y que todo fue en nombre de la ciencia, pero esto realmente no termina aquí, de hecho solo es el comienzo. Después de que el proyecto MK Ultra fue cerrado en el 74, el periodista Simon Hurt publicó varios hallazgos referentes al MK Ultra y muchos de estos hallazgos fueron aterradores. Hurt se había dedicado a buscar pruebas de lo que varios afectados le habían confesado. A él lo empezaron a contactar porque él como que empezó a investigar sobre este proyecto. Okay. Él lo empiezan a contactar y le dicen, ¿sabes qué? A mí me pasó esto, a mí me pasó esto, a mí me pasó esto. Entonces él va recabando información y dice, algo hay dentro de este proyecto que no se sabe. Él empieza a investigar y uno de los que contactaron al periodista al enterarse de esta investigación fue la familia de Frank Olson.
el bacteriólogo que se suicidó desde un 10º piso, o que se cree que se suicidó. La familia obviamente no estaba convencida de que Olson se hubiera matado, se hubiera suicidado, porque lo conocían y sabían que él no era capaz de hacer este acto, ¿no? Después de que se investigó, se supo que Olson estuvo involucrado con el proyecto MKUltra, algo que la familia no sabía. Y que en el año del 53, después del retiro, en el lago, él estaba en desacuerdo con lo que se llevaba a cabo con MKUltra y estaba dispuesto a desenmascarar a Gottlieb. Se cree que Gottlieb se enteró de lo que Olson pensaba y decidió actuar. Entonces Frank fue enviado a Nueva York para hacerse unas pruebas, ya que después del uso del LSD, según, presentaba varios trastornos como la falta de sueño. Yo no sé si realmente presentaba todos estos síntomas o nada más fue como un pretexto para decirle, ¿sabes qué? Necesitas ir a Nueva York para que te chequen todos estos padecimientos. Mira, Olson viajó. Yo creo que sí, porque no creo que lo hayan hecho poca cantidad. Yo creo que sí le han de haber administrado una cantidad considerable. Yo creo que sí pudieron haberle afectado muchas cosas. Pero también es que no sé, sabiendo cómo se manejan, o sea, la neta no estoy tan seguro, ¿no? No estoy tan seguro. Yo siento que sí pudo haber sido, porque siento que sí puede ser algo una consecuencia, pero como tal es un vil pretexto nada más para... O sea, ¿por qué lo mandas a Nueva York? ¿No? Seguramente lo hubieras mandado a otro lugar. Olson viajó con el agente Plattsburgh y se hospedaron en el piso 10 de un hotel. A las 2:25 de la mañana, Olson murió después de una caída de 10 pisos. Cuando la policía llegó, Plattsburgh declaró que él había despertado después de escuchar un fuerte ruido como de un cristales rompiéndose en una ventana como quebrándose, y que cuando se acercó a la ventana vio que Olson se había suicidado. La policía realmente no investigó más, o sea, solamente se quedó como con esa... mira. Pero es que se supone que ellos eran agentes de la CIA, entonces no hubo más preguntas, no hubo más investigación. Pero en el 75 la familia Olson presentó una demanda por la muerte de Frank y los abogados de la Casa Blanca le ofrecieron $750,000 y una disculpa formal. Obviamente la familia, después de todo lo perdido, pues aceptó. Quiero pensar que solamente fue como que le ofrecieron esto y ellos aceptaron, pero puede ser que también los obligaron, ¿no? Que les hayan dicho, ¿sabes qué? Mira, yo siento si no aceptas esto, exactamente, desaparece toda tu familia. Esta opción, que vas a tener cierta lana y lo lamentamos profundamente, o no tienes nada. Exactamente. O te quedas sin nada y te hacemos la vida hasta sin vida, ¿no? Hay destinos peores que la muerte. Entonces, por ahí dicen, ¿no? Entonces, años más tarde, el cuerpo de Frank fue exhumado a petición de sus hijos y se encontraron nuevas pruebas, ya que el cuerpo presentaba una herida en uno de sus ojos, algo que los especialistas decían que no había sido o no pudo haber sido provocado por una caída. Entonces esto, como de cierta manera, empieza prender luces, ¿no? Luces, y aparte demostraba de cierta manera, entre comillas, que realmente Frank no se había suicidado, sino que lo habían suicidado, ¿no? Entonces, esto ya para el periodista dice, esto ya está muy raro, y empieza a investigar más y más. Lo que acabo de contarles solamente es la primera capa como del polémico proyecto MKUltra, porque es lo más leve que sucedió en este proyecto. Décadas después salió a la luz un libro titulado Transformation of America, escrito por Cathy O'Brien, una mujer que afirmó que había sido usada como objeto de prueba en un experimento que formaba parte de MKUltra. Durante la investigación se descubrió que MKUltra tuvo alrededor de 140 subproyectos, entre ellos el proyecto Monarca, en el cual estuvo involucrada Cathy, y se cree que fue uno de los más terribles. Yo creo que sí, por quienes estuvieron involucrados. Anteriormente les platiqué que MKUltra fue cerrado en el 66, pero se descubrió también que durante al menos 2 décadas más se siguieron llevando a cabo experimentos intentando controlar la mente humana. O sea, supuestamente se había cerrado MKUltra, pero parece ser que no, que los experimentos... O sea, se cerró MKUltra, pero se abrió KMUltra, ¿no? O sea, sí. Siguieron con estos experimentos durante al menos 2 décadas. Incluso hay unas historias en las que puede ser que hasta después de los 2000. Entonces, no sabemos realmente
la certeza de todo esto, pero resulta muy extraño y al final vamos a dar como pues nuestros puntos de vista sobre todo lo que voy a comentar ahorita rápidamente. En el libro, Katy relata todo lo que ella vivió. Según la mujer, MK Ultra no se limitó a experimentar con prisioneros, prostitutas y propios empleados, como lo había dicho hace rato, sino que también se realizaron experimentos en niños. Katy fue uno de los infantes afectados por la programación Monarca, que consistía en técnicas de neurociencia y psicología combinadas con rituales satánicos. No sé qué tanto sea como esto de los rituales satánicos, siento que no solamente es como mal trip. Ajá, exactamente, creo, pero no lo sé, ¿no? A lo mejor sí buscaron gente especialista en satanismo para hacer este tipo de rituales, pero no sé realmente qué tanto fue así. Ya en la desesperada no creo que no lo hayan hecho. Sí. Pero también no me cierra la posibilidad de que bajo cualquier tipo de droga ya de ese estilo, sobre todo también LSD, si cualquier cosa que veas te puede dar un buen viaje o un mal viaje, entonces... Sí. Si pones un contexto en el que haces que una persona consuma, a lo mejor sin su conocimiento, peor todavía, y lo pones en un contexto, en un ambiente satánico, obviamente lo haces que se maltripee, que tenga una muy mala experiencia y que probablemente ya de ahí empiezas a llevar la psique de la persona a donde quieras, pero pues para saber si es real también esto que te está diciendo, porque ya estás afectando la psique de la persona. Porque aparte, debo decir que esto realmente solo son relatos de Katy. ¿Sí? No hay realmente documentos que avalen esta información, pero esto lo comenta ella. El objetivo de Monarca era destrozar la mente mediante tortura mental. La tortura incluía terapia de electroshocks, algo que como que era muy recurrente en estos experimentos. Privación sensorial y manipulación mental, todo para conseguir que el sujeto experimentado se disociara de la realidad y creara una nueva personalidad. Lo que ellos buscaban en realidad, o sea, como grandes rasgos, era vaciar la mente y incrustar información nueva con una personalidad completamente diferente. Ajá. Pero para llegar a que una persona prácticamente se disocie y crear una nueva personalidad, hablas de una tortura... Que sí sucede, o sea, porque sí es un trastorno. Y es una forma de defensa del cerebro. Pero digo, o sea, ya tiene que estar en un nivel horrible para poder lograr eso. Está muy cabrón, o sea, no me imagino lo que tuvieron que padecer esas personas, ¿eh? Vale, pues ahí les va. Una vez establecida una nueva personalidad, los científicos buscaban transformar y condicionar la nueva personalidad para que este sujeto realizara cualquier tarea que se les asignara sin poner resistencia alguna. Supuestamente, estas nuevas personalidades se activaban con alguna frase clave o sonido, lo que dije al inicio del programa. Por ejemplo, un fragmento de alguna canción podía activar la nueva personalidad. De hecho, incluso esto me da, a mí se me hace muy conocido porque hay una película, por más que quise recordar como el nombre de esta película, no recuerdo, que alguna vez vi que trataba justo de esto, como había, según yo, frases como en clave que hacían que la persona cambiara su personalidad y se convirtiera completamente en otra persona. Entonces, obviamente, todo esto de las películas seguramente es sacado de esta información y lo adapta, ¿no?, a una película. Que también está lo que es la programación neurolingüística, ¿no? Lo que es anclajes y todo eso, pero llevado a un nivel... Esto ya es llevado a un nivel es que esto ya mucho más allá, o sea, ya no va es, más allá, sí. Ya es que ya hablas de personalidad, ya hablas de una profundidad de la persona muy cañona. Sí, supuestamente cuando se activaban, todos ellos sí hacían lo que les pedían, pero todos estaban asignados, o las personalidades estaban asignadas y tenían un nombre. Por ejemplo, la personalidad alfa, esta se centraba en la retención de la memoria. O sea, a los que programaron como personalidad alfa, ellos tenían una gran retención. O sea, ellos podían ir con alguien, incluso tomar la información que les daban y de ahí proveerla a quien lo necesitaba, ¿no? O sea, por ejemplo, si iba o leía algún documento súper extenso, posiblemente se podía aprender toda la información y después replicarlo en algún otro documento. Entonces, eso es lo que hacía el alfa. La personalidad beta era una personalidad que se enfocaba en el aspecto sexual para conseguir cualquier tipo de información. Katy dice que fue una de ellas.
ella tenía o fue programada con Una la beta. personalidad beta. La personalidad delta era asignada para que asesinaran. O sea, ellos Uf. estaban programados para asesinar. Los gamas estaban programados para difundir desinformación. O sea, alguna información falsa que para ellos fuera Beneficioso. importante y beneficiosa, lo empezaban a distribuir entre toda la gente. Digo, algo que sí sucede, ¿no? En las redes sociales incluso, ¿no? Ahora, la personalidad Omega era o estaban asignados para tener misiones suicidas. Ellos eran programados para hacer alguna misión y sabían sin que regreso. iban a morir, pero ellos no tenían o no era ningún problema, ¿no? Para ellos no era ningún Era ningún cumplir problema. su misión y punto. Uh-huh. Uf. Algunos especialistas dicen que el trastorno de identidad disociativo se presenta en la infancia, por lo cual los experimentos fueron realizados en niños seleccionados de entre 5 y 10 años. Por eso seleccionaban a los niños. Entonces, según Katy en su libro, dice que ella fue entrenada desde los 6 años. Ella estuvo en lugares donde experimentaban con ella, con drogas, con todo este tipo de cuestiones, y que ella sí llegó a ser programada, que estuvo 14 años incluso, haciendo o teniendo sexo con altos mandos del gobierno, con muchas personas importantes, para conseguir información que necesitaba la CIA. Ella sufrió muchísimo hasta que fue rescatada por su esposo Mark, un trabajador de la inteligencia de Estados Unidos, con quien huyó a Alaska. Y se dice que por eso es que se salvó y pudo después, muchos años después, relatar y escribir su libro. Es importante nuevamente decir que esto solo es información que ella da, o sea, solo es su palabra. Realmente no puedo decir. No tiene una fuente como tal que diga aquí tengo estas evidencias, no tengo, solamente es digamos lo que ella vivió o según lo que vivió. Igual, o sea, no podemos decir ni que sí ni que no, porque solamente es su palabra. Ella sí tenía un trastorno disociativo, como lo dije, pero entonces algunos especialistas que no creen como en lo que dice ella, es que posiblemente sí, ella tiene este trastorno desde muy pequeña por alguna razón, seguramente por violaciones, por etcétera, algunas cuestiones que vivió de niña, y que muy posiblemente su cerebro simplemente haya empezado a asociar a lo mejor este tema con lo que pasó. O a lo mejor simplemente no pasó, simplemente ella nada más lo inventa en su cabeza. O sea, su cabeza lo inventa, pero ella cree que sí es real. Claro. Entonces, no se sabe realmente con certeza si es real o no, pero sí es extraño lo que ella cuenta, porque después de que ella saca a la luz su libro, muchos la contactaron para decirles que ellos también recordaban y sabían que habían sido experimentados de niños por gente y cuestiones muy parecidas a lo que Katy relataba en su libro. Entonces, cuando son varios, dices, bueno, puede ser sí es extraño, ¿no? Además, o sea, de todo esto que estoy diciendo, en alguna entrevista se ve que William Colby, que era un exdirector de la CIA, dijo, o sea, en su declaración, en la entrevista, dice que le preguntan sobre el experimento Monarca o el proyecto Monarca, y él dice, sí, pero este proyecto ya se cerró desde los 70s. O sea, entonces él acepta que sí existió un proyecto Monarca, aunque también a lo mejor no puede ser que sí existió un proyecto con nombre Monarca, pero no fue nada de lo que Katy dice. Pero quién sabe, ¿no? Yo la verdad no puedo decir que es realidad, pero tampoco me cierro a la posibilidad de que sea suena algo que puede o podría haber sucedido, ¿no? Que podrían haber hecho, sobre todo con desde el aspecto que decíamos, ya te metes con la psique de la persona y hubo muchos experimentos que eran, como dices, inmorales, ¿no? Ya entonces no nos cerramos a la posibilidad. Ahora, si esto fue cierto, no mames, o sea, entonces en cualquier lugar de la calle del mundo podría haber gente que con un chasquido de dedos sea capaz de asesinar a alguien, porque está programado de esa manera. Programado de esa manera. Sí. Entonces está cabrón para mí pensar que esto sea real, ¿no? Porque sí, que puedas incluso, bueno, o sea, jugar con la vida de una persona a tal grado que no le importe su libertad
o incluso su vida, ¿no? Que lo suicidas, o sea. Digo, y es que no es tan difícil como de creerlo o de que sea real, porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así fácil, ¿no? En alguna isla, hay islas que se supone que siguen siendo... sin tanta no llega, digamos, no llega, o el ser humano, digamos, contemporáneo no llega a esos lugares, ¿va? En estos lugares la gente sigue viviendo sin tecnología, sin información, sin nada de esto. Justo, sin información. Para ellos eso es su mundo, ellos es su realidad y es lo que viven. Sí. Aunque afuera hay otras cosas, pero ellos eso es lo que conocen. Entonces, esto puede ser lo mismo. Sí. Te quitan o sea, te vacían el cerebro, ¿sí? Todo lo que conoces, religión, educación, completo. Todo, te lo quitan de tu cabeza y te ponen una nueva memoria. Sí. Es como un robot, o sea, realmente sería como una cáscara, un robot al que le incrustas un chip nuevo, le quitas con información y personalidad programada de lo que tú quieres. Eso sería el MK Ultra, ¿no? Sí, es cierto lo que Katy dice. Ahora, también cuando estuve leyendo todo esto se me hizo súper, así, me vino a la cabeza muchísimas imágenes, porque Stranger Things está completamente basado en MK Ultra, porque Eleven, todo lo que viven ella cuando experimentan con ella, que ella se privación escapa, de los sentidos, etcétera. Todo esto, o sea, obviamente está basado en el MK Ultra, llevado a la ficción, o quién sabe, puede ser que no. Pero muy, muy buena la serie, recomendable para todos los que no la han visto, muy recomendable, véanla, porque todo lo que estoy diciendo prácticamente se ve en Stranger Things, también ya con otras cuestiones como de otro mundo, ¿no? Vaya como adaptado a una serie, pero muy parecido a lo que fue el MK Ultra. Ahora, el MK Ultra no se limitó a Estados Unidos. Digo, desde el inicio yo dije que en Alemania y en otros lugares se hicieron interrogatorios con presos, pero se descubrió que MK Ultra fue llevado hasta el hospital Allan Memorial en Montreal, Canadá. Obviamente todo fue financiado por la CIA y este proyecto fue nombrado como su Proyecto 68. En este hospital se experimentó con gente enferma y otras que no estaban enfermas. Una de las personas usadas como conejillos de indias fue Sally Orlico. Todo esto declarado por ella y por su esposo después de que se recuperara de los aberrantes experimentos que le hicieron. La mujer llegó al hospital con un cuadro de depresión normal, algo que le sucedía y le sucede a mucha gente. Y después de la revisión, el doctor Cameron le sugirió un tratamiento experimental. No le explicó cuál era el tratamiento, pero le dijo, mira, hay un procedimiento que te puede funcionar, si tú quieres, te ingresamos. Sally, pues, obviamente, al sentirse en depresión y que posiblemente había algo que le ayudara, acepta y es internada. Después de que la internan, el tratamiento consistió primeramente en suministrarle curare, que es una droga paralizante. Después de que estaba completamente paralizada, inmóvil, le inyectaron LSD y la dejaban encerrada en una habitación a oscuras. Este procedimiento duró varios meses. O sea, imagínate que primero te paralizan, no te puedes mover, no puedes hacer absolutamente nada. Y después te inyectan, o sea, inyectados directamente a la corriente sanguínea, LSD. Imagina las imágenes, las alucinaciones que debió tener esta mujer acostada, sin poder moverse. Yo creo que debió ser desesperante. Pero a un nivel horrible. Así, un nivel, o sea, terrible. O sea, no me lo puedo, no me lo imagino. Ajá. Y luego durar varios meses con este procedimiento. Robert Lang, que también fue otro de los involucrados o de los afectados, era un chavillo de 18 años que llegó al hospital con un dolor en una de sus piernas. Después de que lo revisaran, le diagnosticaron dolor psicosomático, que el dolor psicosomático, a grandes rasgos, es que el dolor realmente está en tu mente, ¿no? Que no tienes nada, que simplemente tu mente manda señales de que te está doliendo. Y entonces los doctores le dijeron, ¿sabes qué? Tu dolor no existe, tu dolor solamente está en tu mente. Y hay una
un tratamiento que podemos utilizar contigo. Igual lo convencen, sin decirle realmente lo que le iban a hacer. Y al igual que a Orlico, fue sedado e inyectado con LSD. Pero a le dieron 60 días de terapia de sueño. O sea, lo mantuvieron dormido prácticamente las 24 horas del día y le administraban un cóctel de drogas mientras estaba dormido. ¡Hala! O sea, imagínate los sueños y las alucinaciones que debió tener esta persona mientras estaba dormido casi por todo el día, ¿no? Pero eso no fue todo. Después de que despertaba y los pocos minutos o horas que se mantenía despierto, los médicos lo tenían destinado para sesiones con electroshocks, que eran en un nivel, según lo que yo vi y leí, es que el nivel de electroshock que le daban era 60 veces más que el que tienes cuando te da, por ejemplo, una convulsión. Entonces, esto debió ser muy doloroso para esta persona. Un par de semanas después de que iniciaron como con estos procesos, comenzaron con otro proceso llamado manejo psíquico. Y no mames, también me rompió la cabeza. Proceso consistía en paralizar al paciente, primero, y después repetirle un audio que él mismo había grabado durante una entrevista, contando sus más grandes miedos y fracasos. O sea, hagan de cuenta, a él cuando estaba bien, lo entrevistaban y lo grababan y le decían, ¿cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son, o en qué has fracasado? Los momentos, digamos, más dolorosos para la persona los grababan y se los repetían, y se los repetían, y se los repetían, y se los repetían. Entonces, esto, a su madre, ¿no? Debió de ser también muy, muy cabrón todo esto. O sea, no, ni siquiera me lo imagino. Es que era, ¿no? Sí, el punto era destrozar completamente la mente de la persona. O sea, era ir profundo. O sea, yo insisto, no me enorgullezco, pero he estado en estos estados mentales y es el pensamiento es como que muy repetitivo y te lleva más profundo y te lleva más profundo. No me imagino si de por sí ya en un mal trip puede llevarte esto, que te lleven, insisto, el ambiente y te enfoquen a que solamente estés pensando en esto. No, y luego en cuestiones que son dolorosas para ti, o sea, cosas y miedos que tienes, fracasos que has tenido que te han dolido en tu vida. Imagínate que te lo estén repitiendo y repitiendo y repitiendo. Sí. Mames, para mí esto está muy cabrón. Era una tortura muy cabrona, honestamente. La verdad es que está no es fuera físico, pero es mental. De mi imaginación. Otra víctima de este hospital y del doctor Cameron fue la doctora Mary, quien llegó a trabajar al lugar para hacer sus prácticas. Ella llegó, iba a hacer sus prácticas y le tocaba trabajar con el doctor Cameron. Cameron le dijo que para aceptarla necesitaba tratarla de una depresión que era obvio que tenía. O sea, ni siquiera como que la diagnosticó, ¿no? Como que la vio y le dijo, ¿sabes qué? Estás deprimida, entonces lo que tú necesitas es un tratamiento y si quieres trabajar conmigo, tienes que aceptar este tratamiento. Mary fue sometida al mismo proceso que los dos anteriores. Duraron así varios meses y yo me pregunto, ¿y las familias? Porque digo, a ver, tú entras y te prometen un tratamiento que te va a funcionar y te va a arreglar lo que tienes, ¿sí? Pues tú entras con fe, tú entras con gente que es de ciencia y que sabe y que es especialista y que dices, bueno, va a ayudar. Te paralizan en el momento en que entras. Puta, ya no puedes hacer nada. O sea, tú como paciente estás inhabilitado y no puedes hacer, pero las familias... ¿Sí? O sea, el esposo de Sally, los papás de Robert, la familia de Mary, o sea... ¿Qué onda, no? ¿Qué pex? O sea, yo lo que creo, o sea, o en mi cabeza, en mi nebulosa, lo que pienso es que seguramente ellos sí se preguntaban, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué tienen? Y seguramente estos especialistas, entre comillas, les decían, ¿sabes qué? Este es el diagnóstico, esto es lo que le está pasando a tu familiar, tiene algo en el cerebro, tiene algo malo y lo necesitamos tratar, necesitamos que esté aquí, necesitamos y a lo mejor les inventaban tratamientos y procesos que no eran lo que les estaban haciendo. Y entonces la familia a lo mejor tal vez por decir, bueno, pues ellos son los especialistas, son los que conocen. Son altos y son, o sea, entonces ¿no? Dices, bueno, a lo mejor lo dejo, pero después de que pasan varios meses dices, ya güey, o sea, algo está pasando y es lo que sucedió porque la mamá de Mary
se dio cuenta cuando ella empieza a dudar como de lo que está sucediendo. Entonces la va a visitar y en una de esas visitas, cuando la ve, a Mary la ve muy mal, o sea, la ve pues prácticamente como un vegetal que no sabe ni hablar, no sabe. Entonces ella dice, ¿qué está pasando? Y entonces ella va y quiere darla de alta, pero no la dejan salir, pues obviamente por cuestiones de seguridad no la van a dejar salir para que se den cuenta de lo que le hicieron. Sí. Tuvo que ir a ciertas oficinas, a hacer trámites, a hacer todo este tipo de cuestiones, incluso casi llegar a un juicio para que pudieran se pudiera llevar a su hija. Se la lleva, la dan de alta y la cuenta la mamá de Mary que ella no sabía ni quién era, no sabía dónde estaba, no recordaba ni cómo ir al baño, no recordaba cómo comer. Ya le estaban vaciando. Ella aprendió nuevamente a caminar, a comer, como si fuera un bebé. Ajá. Entonces, después de varios años comenzó a llevar una vida relativamente normal, entre comillas, e incluso hay entrevistas, un par de entrevistas que yo vi de ella ya anciana, donde se ve que no puede hablar bien, o sea, no puede hablar bien, o sea, simplemente no habla bien, sí se le entiende, sí, pero no habla bien, ya no quedó secuela. Bien, ¿no? Fue una secuela completamente, pues imagínense de todo lo que le hicieron. Todo esto se supo porque David Orlico, que era el esposo de la primer paciente, investigó después de que dieron de alta a su esposa y todo, investiga, porque cuando dan de alta a Mary, ellos también empiezan como a ver qué onda, ¿no? ¿Qué está pasando? No se sabe realmente si todo fue al mismo, o sea, los pacientes estuvieron en las mismas épocas, no hay datos que me revelen o que yo haya visto que me revelaran que cuando una estuvieron línea temporal juntos, ¿no? Una línea de tiempo. Pero sí supieron de estos casos porque cuando David investiga encuentra a 9 casos idénticos a lo que le sucedió a su esposa. Tristemente, Robert, el chico de 18 años, sí tenía un problema en una de sus piernas que fue curado con cortisona después. O sea, él sí llegó con un problema en la pierna que solamente requería cortisona, pero no fue lo que le dieron, sino simplemente dijeron, estás mal de la cabeza, entonces te vamos a hacer todo este tratamiento y le hicieron todo lo que le hicieron. Parecido al IMSS, ¿no? Entras con un dolor en la pierna izquierda y te quitan la pierna derecha, ¿no? Y te quitan el brazo izquierdo. Pero eso es lo que le sucedió a él, o sea, ¿no? Pero digamos, esto fue porque, o sea, fue premeditado, o sea, dijeron, este nos puede servir, ¿no? Sí, o sea, dijeron, aquí está el pan, o sea, exacto. Aquí podemos agarrar a otra persona que probablemente está bien mentalmente y cayó y adiós, ¿no? Sí, Robert también dijo, o posteriormente declaró, que su vida jamás fue la misma ya que le habían deshecho el cerebro. O sea, pues, yo sí me imagino las secuelas que debes de tener. Vamos a ponerlo así, ¿no? Sencillo. La gente que consume drogas por un periodo extendido, pues tiene muchas secuelas, ¿no? En su cuerpo, en su mente. Digo, las que se logran salvar, las que definitivamente son mortales, pues ni modo, o sea, ahí quedaron. Pero las que se logran salvar quedan con muchas secuelas y con mucho deterioro físico. Entonces, pues es obvio que estas personas también iban a sufrir este tipo de cuestiones después de que fueron dados de alta y fueron tratados, se supone, de lo que necesitaban. Pero ninguno de estas personas que les hicieron estos experimentos realmente necesitaban esos procesos. Sí, ¿no? Solamente experimentaron con ellos. Tal cual. Hay otras historias que rodean el MK Ultra. Pues se cree que en los 90 existió un proyecto llamado Stargate que buscaba la posibilidad de una visualización remota, o sea, la capacidad de ver psíquicamente lugares desde una gran distancia. El proceso consistía en poner a un sujeto en una habitación oscura cubierto de los ojos y con ruidos blancos. El individuo debía concentrarse y viajar hasta otro sitio lejano. Eleven, o sea, lo mismo que hace Eleven en Stranger Things es lo mismo que les hacían hacer a estas personas. Stargate tuvo algunos antecesores comandados por Hal Puthoff, en donde se contrataron a cientos de parapsicólogos que supuestamente, y lo digo supuestamente porque no hay tampoco evidencia, lograron encontrar lugares secretos de varias naciones poderosas. O sea, haz de cuenta que les decían, necesitamos saber dónde está la base rusa. Y estos parapsicólogos se preparaban, hacían los procesos estos mentales y se supone que encontraban este tipo de sitios. Me cuesta trabajo pensar y creer que sea posible, pero de ser así, puta, no manches, o sea, estaríamos hablando de algo
fuera de que de lo imaginable hasta el momento. Rompería todo lo que conocemos, ¿no? Sí, o sea, sí haría un antes y un después de el Sí. hecho de conocer esto, ¿no? De saber que se puede esto. Pat Price fue un psíquico, no psicólogo, psíquico involucrado en el proyecto Stargate, y se dice que Price fue capaz de controlar la visualización remota. O sea, él sí fue capaz de controlar todo lo que le pedían. Según Pat, fue capaz de dar información clasificada después de realizar estos procesos. Me refiero a que hagan de cuenta que él, después de hacer estas visualizaciones, les empieza a dibujar lugares top Concretos, o prohibidos ajá. de la CIA y de otras naciones, submarinos, etcétera, que la CIA dice, caray, esto no puede saberlo él, o sea, no hay forma, Es imposible de... no hay forma de que esta persona sepa este tipo de lugares y de información porque es clasificada. Entonces ellos les empieza a dar un poco de miedo porque dicen, ¿sabes qué? Se está saliendo de nuestras manos. Extrañamente, Price fue encontrado muerto 4 meses después de comenzar a trabajar con la CIA. Se dice que se encontró en un hotel, también se suicidó. Y ¿Jacobo en qué año desapareció? Se dice que digo, hay unos lugares donde se dice que Pat, fue encontrado muerto, que se suicidó, y otros sitios dicen que sí lo encontraron muerto y que se supone que la causa de muerte que dieron o en el documento final dijeron que había sido un paro respiratorio. Se cree que posiblemente la CIA simplemente lo mató y pues obviamente borraron todas las pruebas y dijeron, ¿sabes qué? Le dijeron fue fallito. Se mató o murió de una forma repentina. Según por ejemplo, Gottlieb, cuando cierra su proyecto, él dice que fue un total fracaso, ¿no? Se dice que no se consiguió la meta de controlar las mentes. Pero lo que se sabe después en investigaciones puede hacernos pensar que sí se llegó a controlar la mente humana. Entonces, después de todo esto, salen ciertas teorías de conspiración en donde dicen que el MK Ultra sí funciona, es eficaz, y que existen cientos o miles de personas controladas mentalmente en todo el mundo, entre las cuales se encuentran muchas personas famosas como Katy Perry, Britney Spears. En Reddit, por ejemplo, en TikTok, en todas estas redes sociales pueden encontrar, busquen MK Ultra y van a encontrar videos de gente, por ejemplo, dicen que algo muy viral que sucedió fue cuando Britney Spears se corta su cabello, se corta y se rapa. Muchos teóricos de la conspiración dicen que fue como un chasquido de dedos en el que pum, ella que está programada para algo, fue que por eso se hizo. Yo no creo, yo creo que es más un tema pues de salud mental, ¿sí? O sea, un tema de ella de depresión y de muchas cosas que traía, digamos, sabemos un poco de lo que rodea a Britney Spears. Entonces yo creo que fue esto, no realmente MK Ultra, ¿no? Katy Perry en unos conciertos también como que de pronto pum, reacciona y dice algunas cosas y todos creen que es MK Ultra. Yo no lo creo, pero muchas teorías conspiranoicas dicen que existen muchísimos involucrados y que están controlados por el MK Ultra. Yo no se me haría descabellado tampoco, pero no se me hace creíble. O sea, no, pero por ejemplo, si fuera así, o sea, puede ser que sí, ¿no? Vamos a suponer que sí. El hecho de que Britney Spears, por ejemplo, se haya cortado el cabello o se haya rapado y haya actuado así, no le veo como un sentido importante. Ajá, o sea, ¿en qué podría afectar o cómo podría funcionar eso? Beneficiarle a la CIA, por ejemplo, este acto de Britney Spears. Sí. Puede ser que sí, ¿no? Puede ser que sea esto mucho más oscuro de lo que estoy diciendo y haya un contexto mucho más profundo. Sí, más oscuro, del que no conocemos. Más maquiavélico. Que por eso sucedió así. No lo sé. Yo no lo creo, pero lo digo así lo piensan muchos. Todos se preguntarán seguramente como yo cuando investigué esto, ¿por qué siendo la CIA, ¿no? ¿Por qué siendo una organización que tiene en resguardo documentos tan importantes y que no pueden salir a la luz, cómo es que la información de MK Ultra
fue descubierta, ¿no? O sea, ¿por qué el periodista, por ejemplo, encontró documentos? ¿Por qué hay documentos en internet que no se sabe realmente si son reales? Pero ¿por qué hay este tipo de información? Bueno, porque se supone que la CIA sí tenía todo controlado, pero se encontraron documentos administrativos y contables en donde se podían observar gastos destinados a experimentos que se describían en estos papeles. O sea, hagan de cuenta que la CIA sí como que lo tuvo en resguardo, pero los contadores o la parte contable pues se le barrió y dejó a la luz información que era clasificada. Entonces, es por eso que se supone que se sabe y hay gran información sobre la CIA. Incluso la CIA, o sea, y en sus páginas de internet hay sitios dentro de sus páginas en donde se habla del MK Ultra. O sea, no es un proyecto que digan que no pasó, secreto, no pasó. O sea, sí pasó y no, ahí está no la evidencia tal como lo describen las personas que supuestamente fueron afectadas, pero sí existió. Ahora, después de que todo esto saliera a la luz y todos estos documentos, parece como caricatura, pero nadie fue inculpado. O sea, Gottlieb sí estuvo como involucrado, pero salió sin ningún rasguño. Realmente no tuvo ninguna consecuencia. Impunidad pura, porque muy seguramente había demasiados involucrados en esto que iban a perder su carrera, iban a perder sus puestos, iban a perder su vida. Entonces, yo creo que lo que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a callar y vamos a empezar a darle dinero a todos los que nos empiecen a decir, como la familia de Olson, le dieron lana y seguramente los amenazaron y dijeron, hasta aquí déjalo todo y deja de hablar. Ahora, no hay pruebas suficientes, ¿no?, para confirmar todo lo que acabo de platicar. Pero después de que sale mucha gente a decir que ellos fueron afectados por estos experimentos, hay una parte de mí que cree que sí existió esto, ¿no? Que sí pasó. No sé si alcanzaron los resultados de realmente controlar la mente humana, no lo creo, porque si no, yo creo que si Estados Unidos lo descubrió, yo creo que hoy sería la superpotencia y no existiría nada más que Estados Unidos. Yo creo que nada más fue una reprogramación lo que descubrieron. Sí encontraron pero algunas no cuestiones, exactamente, generarles trastornos seguramente a sus pacientes, y esos trastornos obviamente los hacían actuar de una manera completamente diferente, pero de ser cierto que se llegó a controlar la mente humana, qué miedo, porque entonces cuánto no sabemos, cuánto no conocemos. Y deja de eso, ¿no? O sea, ¿en qué momento o cómo te defiendes ante eso? ¿No? O sea, si alguien llega y lo hace, ¿cómo te enteras que lo hicieron? Es más, ni siquiera, exactamente, ¿cómo sabemos que? Es más, ¿cómo no sabemos que ahorita lo que yo estoy haciendo está manipulado? O sea, es así de poderoso podría ser. O sea, entonces, así de desquiciado, de loco. Esta parte que estás comentando, como lo dije ahorita, ¿qué me hace pensar que lo que estoy haciendo ahorita y lo que estoy diciendo no está realmente programado? Entonces, con esto no puedo decir que no existe, ¿no? O sea, no puedo decir que no, porque no sería... Porque, a ver, así de sencillo. Tú que me escuchas, te puedo controlar mentalmente. Después de que yo termine de decir lo que estoy diciendo, no lo vas a recordar. Y ya valió madre. Así, si fuera así de poderoso. Ajá. O sea, poniendo un ejemplo nada más. Entonces, si lo olvidas al momento pero te reprogramaron o vas a hacer algo en algún momento, en alguna situación, y ni siquiera sabes, como dices, o sea, es que es una posibilidad de verdad que da miedo. O sea, da miedo. Sí, claro. Entonces, es muy profundo. A mí me hacía pensar mucho en las noches, ¿no?, antes de dormir esto, porque es lo que digo, ¿qué no sabemos? ¿Cuánto no conocemos? ¿Sí? Imaginen qué es lo que se debe estar haciendo o realizando en este momento en algún lugar del mundo, ¿no? Claro, sí estamos hablando de esto en los 90s, en los 80s, en los 70s, ahorita en los 20s. No tengo idea. ¿Qué se estará haciendo que vamos a enterarnos hasta los 50s, hasta los 60s, ¿no? Sí, la verdad es que está muy perro. O sea, este tema a mí en lo personal sí me saca de onda, porque, como lo dije hace rato, ¿qué me garantiza que las cosas que hago
no son porque meramente quiero. programadas, ¿no? Ahora, también esto me abre la posibilidad, como lo he dicho y lo he dejado muy claro en otros programas, en el que somos una simulación, en los que tal vez igual simplemente estamos programados, ¿no? Y a lo mejor estas personas solo encontraron un bug. un bug, ajá, exactamente, para hacer la programación de alguna otra persona, ¿sí? ¿no? Entonces, está muy bueno este tema, la verdad, espero que les haya gustado mucho a todos los que nos escuchan. Traté de hacerlo lo más resumido posible y con la información más importante. ¿Sí? Espero que lo hayan disfrutado y que se pongan a pensar todo lo que sucede y lo que sucedió con MK Ultra. Sí. Y pues no me queda más que agradecerles y darle la palabra a Skull para que haga su cierre y se despida de este episodio. Pues yo no puedo decir más que gracias a todos los que nos están escuchando acá, llegaron hasta acá. Simplemente se habló mucho de sustancias nocivas para la salud. Dejar muy en claro que no es recomendable absolutamente para nada el que las consuman. Este programa no alienta absolutamente nada de eso. Y yo, como una persona con un trastorno mental y que he llegado a estar de cerca con estas sustancias, no lo recomiendo absolutamente para nada. Hay otros caminos, hay otras cosas que se pueden hacer. Y honestamente yo, después de haberlas probado y escuchar todo esto, no me puedo imaginar el grado de cómo los drogaron, de cómo los torturaron, de lo mal que tuvieron que pasarla para una despersonalización, para olvidar incluso necesidades básicas como ir al baño. Se me hace increíble y simplemente ahí podemos ver el riesgo de este tipo de sustancias, ¿no? Uh-huh. Que sí tuvieron que jugar un papel muy importante probablemente en el hecho de que olviden todo esto y simplemente es pensar, ¿no? Como dices, si esto fue en años pasados, en décadas pasadas, el día de hoy, ¿qué se podría estar haciendo, no? Entonces sí, qué miedo, hay que pues cuidarnos entre todos. Yo siempre he dicho que esto es de gente buena contra gente mala y no significa hombres contra mujeres ni de cierto país contra otro país, no, simplemente de gente que nos queremos cuidar, que queremos que uno y otro esté bien y gente que no le importa jugar con la vida humana para llegar a este tipo de objetivos, a este tipo de conclusiones, ¿no? Entonces simplemente hay que cuidarnos entre los que más nos podamos. Y pues con eso cierro, ¿no? Gracias por escucharnos hasta acá. No se olviden de seguirnos, de igual algún comentario, recomendarnos ahí algún tema. Y pues gracias, Ava, por otro temita, porque temazo, si bien estuvo resumido, es un tema que da horas y horas y horas para hablar. Exactamente, y bueno, pues yo también me despido en esta ocasión. No sin antes agradecerles a todos por llegar hasta acá, por escucharnos, por seguirnos. Yo soy Ava y no se olviden abrir sus mentes y abrirse a las posibilidades. Он уже